Muy buenas a todos nuevamente, nosotros somos Semipedia y el día de hoy les vamos a explicar qué consecuencias sociales y económicas puede tener un paciente con hemiplegia. El día de hoy entraremos a un ambiente empático y les explicaremos todo lo que puede suceder frente a esta discapacidad. Según Bobat, nos explica que todo paciente con hemiplegia puede llevar un tratamiento riguroso, ya sea mediante pastillas psicoactivas, terapia física o una terapia a base de electroshock o electroterapia, más conocida. ¿Cómo puede afectar esto económicamente a un paciente con hemiplegia? La respuesta es sencilla, y es que no todos los pacientes cuentan con una fuente económica para llevar a cabo todos esos tratamientos. Además, las terapias más efectivas suelen ser las más costosas. Y bueno, acá les paso con mi amigo Fabián para que les explique más de este caso. Ahora vamos a pasar a hablar un poco más de lo que son los problemas en sí. La contundencia con la que estas consecuencias económicas afectan al paciente depende mucho de varios factores. Por ejemplo, si es que el paciente vive con su familia o vive solo, si cuenta con un trabajo estable o cuenta con un sueldo con el que él pueda pagar los tratamientos y sus necesidades básicas, si tiene deudas pendientes, etc. Pero en el caso del Perú existen más de 400.000 personas que padecen de esta discapacidad, de las cuales el 40% de ellas tienen un nivel económico muy bajo, ya sea porque no tienen un trabajo o viven solos o son mayores de edad que no tienen trabajo. Esto incluyendo que algunas de estas personas puedan haber sufrido como causa de su discapacidad un accidente que haya hecho un daño grave en su cuerpo. Esto, dependiendo en dónde haya sido la lesión, influye mucho en los costos que va a realizar. Otro factor es el costo de movilización. Debido a que estas personas, como no pueden moverse, tienen que pagar seguidamente los taxis o algún otro método de movilización. Y por último factor, el costo de los tratamientos son muy elevados a tal grado de que las personas tienen que dejarlos. Eso también depende de la situación económica del paciente, ya que, como he dicho antes, el 40% de estas personas tienen un nivel económico muy bajo y no pueden seguir con su tratamiento para que más o menos estabilice su condición física. Ahora vamos a pasar a lo que es las consecuencias sociales. Todas las personas hemos enfrentado en algún punto de nuestra vida dificultades, pero estas dificultades empeoran cuando tienes alguna discapacidad. Por ejemplo, una persona que pasa por un ACV o accidente cerebrovascular puede quedar paralizada por el lado contrario de la lesión del sistema nervioso. Es decir, si el ACV ocurre en la parte del hemisferio izquierdo, la parálisis será en la parte derecha del cuerpo. Este problema no solamente es una parálisis, sino que también la persona puede tener afasia, que es un trastorno del habla. Estos problemas hacen que la persona no pueda movilizarse fácilmente o comunicarse con otras personas. Es por ello que estas personas dependen de la buena voluntad de las otras personas y generalmente se generan a sí mismas un sentimiento de incapacidad. Es por ello que tratamos de buscar la forma de incluir a estas personas con discapacidad a actividades de la vida cotidiana, como por ejemplo usar el transporte público, ir a centros educativos, poder movilizarse en alguna zona rural y eso. Según los estudios realizados por la Fundación ONCE, considera que el daño cerebral adquirido es un problema de gran trascendencia personal, familiar y social, y trata de una causa de discapacidad cuyo origen se debe a lesiones cerebrales causadas por accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneales, infecciones, tuberculosis, entre otras. Este tipo de discapacidad afecta físicamente a una parte del cuerpo de la persona, afectando el sistema nervioso, generando parálisis de extremidades en una parte del cuerpo. Las personas que sufren este tipo de discapacidad tienen problemas para moverse y realizar las actividades cotidianas, como caminar, manipular objetos,
sienten mantener el equilibrio, levantarse, entre otras. Por lo tanto, se sienten con ciertas limitaciones, pero no por la discapacidad que los limita, sino por las barreras sociales que, al ignorar a las personas con deficiencias, provocan la situación de la desigualdad en diferentes aspectos, como es la inadecuada accesibilidad por las infraestructuras que hay en Lima y en muchas instituciones, como centros comerciales, peatones, medios de transporte, como por ejemplo el metropolitano. Ya, que no están acondicionadas al 100% para personas con discapacidad. Por otro lado, las personas con discapacidad en empleo no cuentan con un empleo normal, ya que los dueños de las empresas subestiman el trabajo de las personas con alguna discapacidad, no los creen capaces de realizar actividades productivas para su empresa. Por ejemplo, en caso de Puno, un 32.5% de las personas con discapacidad de empleo no pueden acceder a un empleo formal, y un 22.5% de las personas con empleo consideran que las barreras que limitan para la inserción laboral. Discriminación y exclusión por su discapacidad. Por ende, se expande el número de trabajadores con discapacidad física en condición de subempleo. En consecuencia, las personas con discapacidad no alcanzan una calidad de vida considerable, no satisfacen sus necesidades elementales debido a que no logran insertarse laboralmente. En conclusión, la sociedad debe promover en todos sus ámbitos la igualdad de oportunidades en la participación de la sociedad, sin discriminación